y atención inicial en patologías orgánicas de urgencias. Tercera parte. Sistema nervioso, alteraciones neurológicas. El sistema nervioso dirige y coordina todas las actividades voluntarias e involuntarias del organismo. La célula principal del tejido nervioso es la neurona, capaz de generar impulsos nerviosos, estímulos eléctricos y conexiones bioquímicas. El sistema nervioso recibe los impulsos nerviosos del exterior a través de los receptores de los sentidos, ojos, nariz, boca, piel, órganos internos, etc. Los interpreta el cerebro y responde de forma adecuada. El sistema nervioso desde el punto de vista anatómico se divide en sistema nervioso central, formado por encéfalo y médula espinal, y sistema nervioso periférico, formado por nervios y ganglios nerviosos. En la imagen tenemos lo que serían las neuronas. El sistema nervioso desde el punto de vista funcional se divide en sistema nervioso somático, formado por las estructuras del sistema nervioso central y del periférico encargadas de conducir la información aferente, los sentidos, y de llevar la información motora al músculo esquelético, eferente. El sistema nervioso vegetativo o autónomo, que regula la actividad de los músculos lisos, corazón y algunas glándulas. Se divide en sistema nervioso simpático, responsable de aumentar la actividad del organismo en condiciones de estrés. Por ejemplo, durante el ejercicio físico incrementa la presión arterial y la frecuencia cardíaca, dilatación de pupilas y aumenta la respiración. Y el sistema nervioso parasimpático, que reduce la respiración y el ritmo cardíaco, estimula el sistema gastrointestinal, incluyendo defecación y producción de orina, y la regeneración del cuerpo durante el sueño. En la imagen podemos ver lo que sería la parte del sistema nervioso central con el cerebro y la médula espinal, el cerebro con todas sus partes, telencéfalo, diencéfalo, cerebelo, mesencéfalo, puente troncoencefálico y bulbo raquídeo. En la imagen podemos ver neuronas y aquí todo lo que serían todos los nervios que aparecen en el cuerpo humano. En esta diapositiva tenemos todas las partes del sistema nervioso central y sus funciones. Podemos ver corteza cerebral, cerebelo, troncoencefálico, médula espinal, hipocampo y sistema límbico, tálamo y núcleos grises y el hipotálamo. En esta diapositiva lo mismo, tenemos también todo lo que sería el sistema nervioso con todos los nervios que podemos encontrarnos. El plexo branquial, pares craneales, nervios tóraco-abdominales, el plexo lumbar y el plexo sacro. En la imagen ahí tendríamos una neurona viendo todas sus partes, el soma, las dendritas y la estructura interna del cerebelo, marcadas en color las diferentes estructuras. Aquí en este diagrama tendríamos lo que sería el sistema simpático y el parasimpático, con todo lo que controlan. Aquí tendríamos un esquema de lo que sería el sistema nervioso anatómico, por un lado el central y el periférico, que lo hemos comentado antes, y en la parte inferior una imagen de las capas del cerebro. Y aquí tendríamos un esquema del sistema nervioso que se divide tanto, como hemos visto antes, desde el punto de vista anatómico en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El central sería encéfalo-médula espinal, el periférico nervios y ganglios nerviosos, y desde el punto de vista funcional en sistema nervioso somático y sistema nervioso vegetativo o autónomo, lo que sería el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Ambos dan estabilidad y conductividad. En la siguiente imagen tenemos una neurona y ahí el cerebro y la médula espinal. La epilepsia es el trastorno crónico del cerebro de variada etiología
y caracterizado por crisis recurrentes debido a excesivas descargas de las neuronas cerebrales, crisis epilépticas, según la OMS. Causa convulsiones repetitivas e impredecibles. Clasificación de las crisis epilépticas. Pues pueden ser crisis parciales o focales o crisis generalizadas. Las crisis parciales o focales, la descarga comienza en una zona reducida del cerebro, foco epiléptico. Dependiendo de la zona del cerebro afectada, puede ser motora, sensitiva, visual, de memoria, etc., se producirán unos síntomas diferentes. Se distinguen los siguientes tipos de crisis parciales o focales. Las crisis parciales simples, sin alteración de la consciencia. La clínica puede ser variable, sacudidas rítmicas, hormigueo intenso, alucinaciones visuales, malestar intenso, sudoración y opresión en la boca del estómago. Las crisis parciales complejas, con alteración de la conciencia, sin pérdida de tono muscular. Y las crisis parciales con generalización secundaria, cuando la descarga se extiende a todo el cerebro, pérdida de conciencia y actividad motora convulsiva. Y las crisis generalizadas, la descarga afecta a todo el cerebro, caracterizada por la pérdida de conciencia y acompañada de fenómenos motores simétricos y bilaterales. Tipos más frecuentes de crisis generalizadas, las crisis tónico-clónica o gran mal, pérdida brusca de conciencia, rigidez del cuerpo, lo que sería fase tónica, y movimientos rítmicos de todo el cuerpo, fase clónica. Puede conllevar autolesión involuntaria por caída súbita, morderse la lengua o la mucosa oral, incontinencia de esfínteres y parada momentánea de la respiración. Las crisis generalizada de ausencia o petit mal, pequeño mal, pérdida de conciencia, inmovilidad y mirada fija, también movimientos oculares, parpadeo o temblor de manos. Aparece de 6 a 14 años. Las crisis mioclónicas, sacudida brusca y breve de una parte del cuerpo o todo el cuerpo sin pérdida de conciencia, y las crisis atónicas, pérdida de conciencia y del tono muscular. Protocolo de actuación ante una crisis epiléptica. Primero habrá que actuar con calma, colocar a la persona en decúbito lateral, proteger a la persona para que no se dé golpe retirando los muebles o objetos de su alrededor, no mover al paciente del sitio, evitar que se golpee la cabeza, para lo que se colocará una almohada o ropa doblada, no meter nada en la boca para evitar que se muerda la lengua, aflojar el cuello de la camisa, retirar corbatas, collares, bufandas o cualquier objeto que oprima, esperar a que cese la crisis, avisar al servicio de emergencias 112, si es la primera crisis que ha tenido en su vida, si se ha producido un traumatismo importante, si la persona está embarazada, es diabética o hipertensa, o si presenta varias crisis y entre una y otra no recupera la conciencia, o si una crisis dura más de 5 minutos. Ambos casos se tratarían de estatus epiléptico, siendo muy peligroso. En la parte de la derecha tendríamos una infografía de lo que habría que hacer en caso de crisis epiléptica, con lo más importante, no sujetar al paciente, colocarle de lado, no introducir nunca nada en la boca, no dejarlo solo y controlar el tiempo que dura la crisis. En caso necesario se avisaría al 112. Crisis febriles son la convulsión febril, es una crisis convulsiva acompañada de fiebre, sin infección del sistema nervioso central ni alteración metabólica. Mayor frecuencia entre 6 meses y 5 años. Las convulsiones se producen por el cambio de temperatura provocado por la fiebre, temperaturas mayores de 38 grados. Hay dos tipos, convulsiones febriles típicas, 85% de las convulsiones febriles incluyen convulsiones generalizadas tónico-clónica, clónica o atónica. Suelen ser breves, duración inferior a 15 minutos y no se repiten en las siguientes 24 horas. Y las convulsiones febriles atípicas son el 15% de las convulsiones febriles, son convulsiones focales de duración superior a 15 minutos, se suelen repetir en menos de 24 horas. La causa puede ser hereditaria o derivada de la administración de vacunas contra tosferina y sarampión, etc. En la parte de la derecha tendríamos lo que serían los síntomas de una crisis. Ahí tendríamos la diferencia entre una fase tónica y una fase clónica. Ahí tendríamos convulsiones y ahí el tratamiento. Accidentes cerebrovasculares. Un accidente cerebrovascular o ictus o apoplejía cuando hay un déficit de circulación sanguínea cerebral, falta de oxígeno y nutrientes. Las células cerebrales pueden morir provocando daños permanentes. Hay dos tipos principales de accidente cerebrovascular.
Los isquémicos, cuando un vaso sanguíneo cerebral resulta bloqueado por un coágulo de sangre porque el vaso se ha estrechado, accidente cerebrovascular trombótico, o porque se desprende un coágulo de otro vaso del cuerpo y circula hasta un vaso del cerebro, accidente cerebrovascular embólico. Y accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, cuando un vaso sanguíneo cerebral se rompe provocando un derrame de sangre en el cerebro. Tenemos en la imagen la diferencia de ambos, lo que sería el isquémico y el hemorrágico. Factores de riesgo para accidente cerebrovascular. La hipertensión arterial, elevación de la presión sanguínea en las arterias por encima de 140 a 90 miligramos de mercurio, cardiopatías, diabetes, elevación de niveles de glucosa en sangre, hipercolesterolemia, colesterol elevado en sangre, obesidad, factores genéticos y de raza, antecedentes familiares de accidente cerebrovascular, aumenta el riesgo de sufrirlo, y raza negra más propensa a sufrir accidentes cardiovasculares. Edad, aumenta el riesgo de sufrir accidentes cardiovasculares con la edad, sobre todo a partir de los 55 años. Sexo masculino, los hombres tienen mayor riesgo de cardiopatía que las mujeres, malformaciones vasculares congénitas, conexiones anormales entre arterias y venas. Uso de anticonceptivos orales elevan el riesgo de formación de coágulos, el consumo de tabaco y el embarazo durante la gestación y en las semanas posteriores al parto. En la imagen pues tendríamos lo mismo, diferencia entre accidente cerebrovascular isquémico y hemorrágico. Los síntomas de un accidente cerebrovascular serían confusión o pérdida de memoria, vértigos, mareo, sensación anormal de movimiento, problemas visuales, disminución de la visión, visión doble o ceguera total, pérdida de equilibrio, coordinación o problemas para andar, dificultad para deglutir, problemas para leer o escribir, dificultad para hablar o entender lo que están hablando, cambios en la audición o sentido del gusto, debilidad muscular en cara, brazo o pierna, generalmente solo en un lado, entumecimiento u hormigueo en un lado del cuerpo, alteraciones del tacto y de la sensación del dolor, cefalea, dolor de cabeza, accidente cerebrovascular hemorrágico, empeora en decúbito supino, agacharse, hacer un esfuerzo, toser y pérdida del control de esfínteres. El protocolo de actuación ante un accidente cerebrovascular: primero llamar a emergencias al 112, actuar con calma y tranquilizar a la víctima, valoración primaria ABC, comprobar respiración y circulación de la víctima, iniciar RCP, resucitación cardiopulmonar si es necesario. Si la víctima respira correctamente, colocarlo en PLS, posición lateral de seguridad, no sacudir ni mover a la víctima, no dar bebidas o alimentos a la persona que sufre un accidente cerebrovascular, acompañar a la víctima hasta que lleguen los servicios de emergencia. El pronóstico de una persona tras un accidente cerebrovascular dependerá de los siguientes factores: tipo de accidente cerebrovascular que haya sufrido, la cantidad de tejido cerebral dañado, funciones corporales que hayan resultado afectadas y la rapidez con la que se haya administrado el tratamiento. El coma. Sueño profundo, pérdida de conciencia en la que la persona no responde a estímulos externos, no se mueve ni responde al entorno. Las causas: enfermedad preexistente, intoxicación, proceso inflamatorio o lesiones externas, traumatismos craneoencefálicos. Algunos pacientes pueden despertar, progresar a estado vegetativo o incluso morir. El pronóstico de coma depende de la causa que lo produjo, localización, severidad y extensión del daño neurológico. Tenemos abajo una tabla con la clasificación del estado de consciencia. Vemos que hay diferentes niveles y la descripción. Valoración de la víctima en estado de coma en primeros auxilios: se utiliza la escala de Glasgow, se evalúa parámetros como la apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. La puntuación mínima de una persona en coma es 3 y la máxima para ser una persona sana, 15. En la valoración de un paciente inconsciente, para conocer la causa y la gravedad, se realiza una buena historia clínica, antecedentes de enfermedades neurológicas, convulsiones, drogas ingeridas, traumas, hipertensión, diabetes y una buena exploración clínica general: aliento con olor a alcohol, traumatismos, patologías cardíacas, tensión arterial, frecuencia cardíaca, etc. En la tabla podemos ver pues todos los puntos de la escala de Glasgow. Y en esta diapositiva pues tendríamos el estado del cerebro con los diferentes: si está consciente, en coma
o con algún tipo de muerte cerebral. Y con esto hemos terminado.